siguiente persona entra en la historia panameña ya en 1900, cuando la Guerra de los 1000 días. Victoriano Lorenzo, del que se habla mucho y se Y habla poco. continuamos. Sí, espero que me estén escuchando también. ¿Qué pasa con Victoriano Lorenzo? Pasa algo bien sencillo. Él no era político, no era militar, no era rico, tampoco era pobre, pero tenía algo en su contra. Era cholo. ¿Qué significará ser cholo? En Panamá, nosotros le decimos acholada a una persona que tiene el cabello lacio y que tiene ciertos rasgos indígenas. Pero cholo es una palabra muy específica. Hay varios micrófonos abiertos. Cholo es una palabra muy específica que designa persona étnicamente indígena, pero culturalmente criolla. Eso es lo que es ser cholo. Y como lo conocemos en las fotos que se le llegaron a tomar, Victoriano Lorenzo más indígena no podía ser, pero no podía ser también más criollo. Él ya no hablaba indígena, no tenía sus costumbres indígenas, ni se vestía, ni ninguno de ellos en la serranía de Coclé. Todos ellos eran cholos. Y ese es el título a ese tipo de personas, indígenas criollos. Muy bien. Cuando la Guerra de los 1000 días, Belisario Porras iba a pedirle al papá de Victoriano, Rosa Lorenzo, un apoyo para recoger unas armas que iban a dejar en la costa ya por Chame más bien. Y el papá era ya mayor. Victoriano había estado en la cárcel por algo que no debieron haberlo encerrado, estaba casado, ya venía un niño en camino, una niña, y le dice al papá, mira, yo he visto tu amistad con el doctor Porras y he visto cómo él habla. Si los liberales ganan esta contienda, es posible que mejoren las cosas para nosotros los indígenas. Yo lo voy a ayudar. Y así fue como Victoriano quedó metido en la Guerra de los 1000 días en el bando liberal, sin ser del Partido Liberal. Todos sabemos, lamentablemente, pues, hubo una gran derrota liberal porque en Colombia los liberales de allá desconocieron el liderazgo de Belisario Porras, que lo estaba haciendo muy, pero muy bien. Y una vez que tomaron el control, los que vinieron de Colombia, fueron fracasos y fracasos, entre ellos el peor, la batalla del puente de Caledonia, que costó 700 y pico de muertos en una sola tarde. Horrible. Victoriano Lorenzo no vino a esta área, pero supo lo que pasó. Supo que Belisario Porras se tuvo que retirar del istmo. Y él le escribe y le dice, venga, necesitamos que usted nos vuelva a dirigir. Belisario regresa. A Victoriano Lorenzo se le reconoce con mando militar, pero siempre con sus cholos, no aquí en la capital. La Guerra de los 1000 días finalmente concluye cuando el presidente José Manuel Marroquín en Colombia le pide al Departamento de Guerra en Estados Unidos que haga que los barcos de guerra que están en las costas de Panamá bajen e intervengan y concluyan la guerra. Y se firma una paz dentro de uno de esos acorazados, la paz del Wisconsin. Cuando Victoriano se entera de eso, él que estaba acostumbrado a que la pelea es peleando, y que ya se habían rendido y que habían firmado una paz denigrante, él cometió un error. No devolvió las armas. No se acogió al armisticio. Eso estuvo mal. Pero cuando él regresó al Cacao, a su tierra, y vio que habían quemado fincas, que habían quemado casas, que habían violado mujeres, montó en ira, igual que sus compañeros. Y entonces lo declaran general y se empieza la guerra de guerrillas. En Colombia lo mandan a capturar, le ponen precio a su cabeza. Todo eso se tiene que ejecutar aquí en Panamá. Y para la Navidad de ese año de 1902 lo apresan. De hecho, él se entrega. Cuando venían en el barco, trataron varias veces de facilitarle que huyera para ver si le disparaban y decían que había muerto cuando trató de escapar. Él no se movió del barco.
Lo trajeron y lo colocaron en la cárcel de las bóvedas del cuartel de Chiriquí, lo que hoy en día es la Plaza de Francia. Y allí empezaron a hacerle un juicio civil, como decía el Tratado de Paz, pero los militares dijeron, no, mándenos todo el acontecer del juzgado civil, porque aquí no lo vamos a tratar como civil. De Colombia mandaron a un militar súper conservador y que solo con saber quién era Victoriano Lorenzo ya le caía mal. Y él dijo, olvídense de lo civil. Aquí vamos a hacer un juicio verbal y vamos a citarlo todo para el día 15 de mayo de 1903. Entonces, en ese juicio sumario, volvieron a aceptar testigos de cuando la primera vez que lo llevaron a la cárcel para decir cosas que de hecho eran mentiras, y personas que simplemente por ser conservadoras y haber sido afectados por las acciones de los liberales, le echaron la culpa a él y a su gente. Lo declararon traidor, lo declararon culpable y finalmente lo condenaron a morir ese mismo día fusilado. Y por decirlo de una manera, lo mataron 2 veces. Porque lo llevaron, le dispararon y le dieron en el abdomen. Y le tuvieron que dar una nueva descarga que esta vez todos los fusiles le dispararon y quedó acribillado. ¿Qué era lo que hacía Victoriano Lorenzo? ¿Cuál era su comportamiento? Hijo obediente, dirigente natural. Se preocupaba por el bienestar de su gente. Los protegía porque los latifundistas que habían en esas áreas les querían cobrar hasta por sacar agua de un pozo público. Les querían cobrar si el ganado comía hierba de un lugar que también era público, no era de nadie. Les querían hacer la vida imposible y que se endeudaran para cobrarles con tierra y apropiarse de esas tierras. Él trataba de poner orden, paz, calma, concordia y no se logró en ese momento. Demostró ser una persona leal a sus convicciones. Fue un amigo sincero de Belisario Porras, también muy leal. Y cuando lo fusilaron, él antes de que el pelotón le disparara, él dijo, muero como Jesús por decir la verdad. Porque él siempre fue una persona recta. A él no se le conoció doble cara, doble moral, doble discurso. Debo decir algo a favor de lo que pasó. Después de que acabó esa horripilancia y nos separamos de Colombia, etcétera, etcétera, y cuando Belisario Porras empieza a gobernar, ¿saben qué fue una de las primeras cosas que hizo Belisario? Creó la Reserva Indígena del Cacao en la Serranía de Coclé. Creó la Reserva Forestal de la Serranía de Coclé, que existe hasta el día de hoy, y que por eso la autoridad del canal no pudo apropiarse de esas tierras para expandir la cuenca hidrográfica del canal, porque habría tenido que quedar desalojada. De esa manera le rindió honor a su amigo fallecido de una manera tan ignominiosa.